Superior Tecnológico General Eloy Alfaro, Magíster José González. El tema de que voy a tratar hoy es sobre las probabilidades. Tenemos el índice de contenidos. Introducción. El estudio de la probabilidad resulta esencial en diversos campos como la estadística, la economía, la ciencia, la ingeniería, incluso en la vida cotidiana. Su importancia radica en ayudar a manejar la incertidumbre y a tomar mejores las decisiones. Conceptos de la probabilidad. La probabilidad es la expresión de un grado de certeza que si tiene algo que ocurra, es decir, es la medida de la posibilidad de un evento que tenga un lugar a menudo expresada en términos porcentuales o fraccionarios. De esta manera, cuando se estudia la probabilidad, se estudia la frecuencia con la que ocurre y se expresa teóricamente de una cifra correspondida entre uno. Si uno es la posibilidad total de ocurrencia, 0 es la imposibilidad absoluta de no ocurrencia. Así conforme este evento sea más probable, se expresa una cifra más cercana a un extremo. Tenemos los tipos de probabilidad: frecuencial, matemáticas, biominal, objetivo, subjetiva, hipermétrica, lógica, condicionada. También tenemos la fórmula de la probabilidad. Existen los tipos de Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Instituto Superior Tecnológico Eloy Alfaro, Magíster José González Suárez. El tema de que voy a tratar hoy es sobre la probabilidad. Nos dice que el estudio de la probabilidad resulta esencial en diversos campos como la estadística, la economía, la ciencia, la ingeniería o incluso en la vida cotidiana. Su importancia radica en ayudar a manejar la incertidumbre y tomar mejores las decisiones. Tenemos el concepto de la probabilidad. La probabilidad es la expresión de de certeza que se tiene o algo que ocurra, es decir, a medida de la posibilidad de un evento que tenga lugar y sea expresada en términos porcentuales y fraccionarios. De esta manera, cuando se estudia la posibilidad de la frecuencia con la que ocurre, esta se expresa a través de una cifra correspondiente entre 1, la posibilidad total de la ocurrencia, y 0 es la imposibilidad absoluta de la ocurrencia. Así, conforme el evento sea más posible, se expresa en una cifra más cercana o a un extremo. Tipos de probabilidad: frecuencial, matemáticas, biominal, objetivo, subjetiva, hipermétrica, lógica condicionada. También tenemos la fórmula para calcular la probabilidad. Para el cálculo de la probabilidad, esto se lleva a cabo según la siguiente fórmula, que es probabilidad es igual a casos favorables sobre casos posibles por 100. Esto siempre el resultado tenemos que llevarlo a un porcentaje. Ejemplo, para calcular la posibilidad de una moneda que salga cara o un lanzamiento, pensando que solo puede salir una sola vez en dos, hay que esto dividir 1/2 por 100 es igual al 25%. Pero recuerden que siempre tenemos que llevar a un porcentaje, entonces sería el 0,5%. Propiedades fundamentales de la probabilidad. Las probabilidades fundamentales establecen cualquier probabilidad entre 0 y 1, inclusive si la probabilidad del espacio muestral es 1 y el evento sea posible es 0. Tenemos las propiedades no negativa y límite superior, probabilidad del seguro y evento, probabilidad del evento imposible. También tenemos la propiedad de una unión o una regla de adicción, propiedad del complemento. También un ejemplo que nos dice que el último trimestre se ha realizado las siguientes clasificaciones de pacientes en una clínica con función de no artrosis. La posibilidad de un paciente que tenga artrosis siempre es
100 sobre 145 y la que no tenga es 1 menos 100 sobre 145. La probabilidad de un paciente que no artrosis sea una mujer. La probabilidad de un paciente que sea hombre y no tenga artrosis es P sobre H y menos A es igual a P sobre H. Eventos posibles y compuestos. La probabilidad de un evento es el resultado de un experimento que se conoce como evento. También existen muchos tipos de evento en los que se aplican distintas situaciones. En esta sesión nos basaremos en los eventos simples y compuestos. El evento simple es aquel que solo puede ocurrir de una sola manera, decir, que solo tiene un único resultado. Si consideramos a un ejemplo como el ejemplo anterior de lanzar una moneda, siempre como resultado vamos a obtener cara o cruz. También nos dice que tenemos la fórmula del evento simple. Es probabilidad de eventos es igual al número de veces en el que ocurre el evento sobre los números totales de resultados posibles. Por ejemplo, la probabilidad de obtener o lanzar un dado aquí siempre es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque tienen sus 4 lados. Si E es el evento de obtener el 3 de lanzar un dado, E siempre es 1 sobre 6. En este caso de un evento simple, el numerador, número de resultados favorables siempre será 1. Evento compuesto. Es más complejo que un evento simple, ya que se implica en la probabilidad de un resultado. Otra forma de considerar eh, los eventos compuestos es como una combinación de dos o más eventos. Considerando la probabilidad compuesta es un concepto ampliamente utilizado en el sector financiero para evaluar riesgos y asignar primas a diversas pólizas. En este artículo aplicamos sobre la probabilidad compuesta, sus fórmulas, cómo determinar y veremos varios ejemplos relacionados. La fórmula del evento compuesto es probabilidad de un evento es igual el número de resultados favorables sobre el número de resultados totales. Ejemplo. La probabilidad de sacar un número par en un dado y luego sacar cara o moneda. Aquí un número par es igual a 6. Por lo tanto, la probabilidad requerida sería 3 sobre 12. Probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Nos dice que la probabilidad condicional y el teorema de Bayes es íntimamente relacionados en la probabilidad condicional. Es la posible evento de la A, dado que el otro evento B ya ocurrió, se expresa como P A sobre B. Y el teorema de Bayes es la fórmula que la relaciona entre la posibilidad con la posibilidad inversa, permitiendo actualizar o revisar creencias probables a la luz de nuevas evidencias. Probabilidades condicionales. La probabilidad condicional es la estadística que mide la probabilidad con la que ocurre un determinado evento o una función de ocurrencia o no de otros eventos relacionados. Tiene una amplia aplicación de ciencias financieras. Es importante, la probabilidad incondicional también es conocida como probabilidad marginal. Mide la probabilidad de que ocurra o ignorado cualquier conocimiento de un evento previo o extremos, dado que la probabilidad también ignora información nueva que permanece constante. La fórmula de la probabilidad condicional, donde P es la probabilidad A, evento A, B, evento B. Ejemplo, para resolver un ejercicio de probabilidad condicional tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, comprender el escenario, identificar los eventos, calcular la probabilidad del evento,
identificar la intersección de eventos, calcular la probabilidad de un evento, interacción de los eventos A y B, calcular la probabilidad condicional. El resultado, la probabilidad condicional de sacar una canica roja, dado que la canica sacada no es verde, es 2/3. Teorema de Bayes. Es uno de los resultados más conocidos y útiles en la área de la probabilidad y la estadística. En particular, es el estudio de la probabilidad condicional. Básicamente, el teorema de Bayes nos dice cómo calcular la probabilidad de un suceso teniendo información a priori sobre el dicho suceso. Tenemos la fórmula para calcular el teorema de Bayes. Ejemplos del teorema de Bayes en las aplicaciones. Tenemos el análisis de pruebas médicas. Nos dice que si una persona da positivo en la prueba del teorema de Bayes, nos permite calcular la posibilidad real con la que esa persona tenga enfermedad, considerando la baja prevalencia de la misma. Filtro de spam. Nos dice que se requiere determinar la probabilidad de un correo, sea dado que sea con ciertas palabras claves. Análisis financiero. Si se sabe que el 60% de empresas se reemplazaron su SEO, aumentaron sus acciones y la probabilidad de una empresa aumenta acciones bajas y la probabilidad de que una empresa aumente, el teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad de un aumento de acciones o un cambio de SEO. Producción industrial. Nos dice que si encontramos una pieza defectuosa, el teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad de una pieza que se haya fabricado por una máquina específica basándose en el porcentaje de producción y los defectos de cada una de ellas. Tipos de probabilidad del teorema de Bayes. Tenemos a priori, que es la posible Las posibilidades a priori son las probabilidades iniciales con las que ocurre un evento determinado. El teorema de Bayes se utiliza para actuar probabilidades a priori como la información condicional y se recopila a lo largo de este tiempo. Posteriores, que la probabilidad priori se refiere a la probabilidad que ocurre el evento antes de obtener nueva información, mientras la probabilidad posteriori nos ayuda a referir la probabilidad que ocurra un evento después de haber obtenido nueva información. La verosimilitudes. En otras palabras, si queremos saber la probabilidad de un evento particular sea verdadero, dadas ciertas observaciones, podemos utilizar la verosimilitudes. Para calcular la probabilidad, esto es útil en las variedades de campos, desde la biología hasta la ingeniería y la ciencia de datos. Tenemos las referencias bibliográficas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias.